Asterisco buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar la hora en que estés viendo este video. Son todos bienvenidos a una nueva narración. Antes de comenzar esta narración, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Las historias presentadas en este canal no son de mi autoría y pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido narrado tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las franquicias, personajes, mundos, ilustraciones y demás elementos utilizados pertenecen a sus legítimos propietarios. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores. El trabajo realizado en este canal consiste en la adaptación, edición, narración, producción de audio, montaje del video y elaboración de la miniatura, con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable para todos los espectadores. Asterisco si te gustan los fanfics, las reencarnaciones, los sistemas y las historias de fantasía, este canal es para ti. Espero que disfrutes de esta narración. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y prepárate para adentrarte en una nueva historia. Asterisco, comencemos. Chapter 181. Chapter 181. What Big Waves Aventis en? En el santuario Firelink, Ben estaba lleno de curiosidad. Porque todo aquí parecía completamente diferente al juego anterior. Aparte del nombre Santuario del Enlace de Fuego, lo único que parecía familiar era la hoguera que ardía en el suelo. No había tronos para los señores de la ceniza. Todo el santuario estaba a la intemperie, rodeado de muros derruidos y piedras rotas. Lo único que vio fue un NPC sentado en un tocón de madera, que parecía una especie de mercenario. Oye. Llegaste en el momento justo. Hacía mucho que no teníamos a alguien nuevo. Supongo que estás aquí por eso, ¿verdad? La misión de los no muertos y todo eso, todos vienen por lo mismo. Una vez que te maldicen, todo se acaba. Quedarse en el manicomio es la decisión inteligente, lo has pasado mal. Pero bueno, no importa. No tengo nada mejor que hacer, así que déjame enseñarte algo. Las campanas mencionadas en la misión de los no muertos, hay dos, uno de ellos está sobre nosotros, en el campanario de la iglesia de los no muertos. El otro está muy por debajo, en las antiguas ruinas bajo la zona de Blintown. Dicen que si tocas estas dos campanas, pasará algo, pero ¿y quién sabe qué exactamente? Al menos yo nunca he oído hablar de lo que viene después, aunque no importa. Continúa entonces. Viniste a esta maldita tierra de no muertos precisamente por eso, ¿no? Jejejeje, y a partir de esta breve conversación, Ben comprendió inmediatamente que este NPC con aspecto de mercenario era básicamente el Cresfallen Gumi del juego. Sin embargo, comparado con el Cresfallen Gumi del juego anterior, este claramente tenía mucho más que decir. Y había otra diferencia clave. El viejo Cresfallen Gumi estaba simplemente abatido. Pero este también se burló de ti, y sus palabras tenían una especie de toque sarcástico. Hablar de prepárate para sufrir, ¿o no es todo esto solo para sufrir? Y ese jejejeje final, todo eso hizo que Ben se sintiera como si se estuvieran burlando de él. Fue como chatear con alguien en línea y que te responda con ese emoji de sonrisa estándar, o simplemente te envíe un simple jeje. Tenía un fuerte aire de sarcasmo. Por un segundo, mirando la gran espada del caballero en su mano, Ben quiso apuñalar al tipo en ese mismo momento. Pero en el último momento, se contuvo. Principalmente porque recordaba al chico abatido del juego anterior. Pensaba que era muy fácil de derrotar. Pero después de atacar 3 veces, fue golpeado duramente, recibió una lección e incluso quedó atrapado y asesinado dentro del santuario del enlace de fuego. Y en Dark Souls, había una regla. Abrir el menú de la hoguera o la pantalla de equipo no detenía el tiempo. Lo que significaba que, dentro del santuario del enlace de fuego, cuando intentó encender la hoguera y teletransportarse, no tuvo tiempo suficiente. Terminó muerto a machetazos. Aún así, de las palabras del hombre, Ben obtuvo algunas pistas útiles. Una campana estaba en el campanario de la iglesia de los no muertos, y la otra en las profundidades de las ruinas debajo de Blintown. Eso coincidía con lo que le había dicho el caballero en la celda de la prisión, excepto que Ben todavía no sabía exactamente dónde estaban la iglesia de los no muertos y Blintown. Pero como decía subterráneo, obviamente tendría que bajar. Así que Ben deambuló por el santuario del enlace de fuego.
Pero algo no encajaba. No encontraba a la guardiana del fuego por ningún lado. Y lo que es mejor, podría mejorar directamente en la hoguera, sin necesidad del guardián del fuego. Pero ¿no era ese su papel en primer lugar? ¿Podría ser que el NPC guardián del fuego haya sido eliminado del juego? Eso no tenía sentido. Después de todo, el guardián del fuego era uno de los NPC más populares de la serie Dark Souls. Muchos jugadores se sintieron atraídos por Dark Souls solo por ella. No había forma de que eliminaran a un personaje así. Imposible. Así que Ben siguió buscando por el santuario del enlace de fuego. En el camino, encontró 3 humanidades y una bomba pirómana. Al igual que en el juego anterior, había muchos caminos para tomar cerca, junto con algunos hoyos deambulando por ahí. Pero lo que sorprendió a Ben fue cuando accidentalmente pisó un pozo oscuro y se cayó. Pensó que estaba muerto, pero en lugar de eso encontró un montón de cofres del tesoro debajo. Tras su dolorosa experiencia con los cofres mímicos en la última partida, no iba a arriesgarse. Golpeó todos los cofres antes de abrirlos. Para su alivio, esta vez todos eran reales. Aunque el botín no fue sorprendente, aún así consiguió un orbe de ojos rojos, una estrella de la mañana, algunos huesos y un talismán. El santuario Firelink no era tan grande, pero estaba construido casi como un ascensor, dividido en varias capas. Después de vagar por un tiempo, Ben comenzó a sentirse un poco perdido. Pero finalmente encontró a la chica guardiana del fuego que había estado buscando. Excepto que esta vez, parecía encerrada en una celda y no tenía mucho diálogo. Caminar por el santuario Firelink era como recorrer un mercado desordenado, pero Ben notó claramente lo diferente que era en comparación con el primer juego. El mapa ahora era mucho más complicado y no parecía que se pudiera acceder a la siguiente etapa mediante teletransportación. En el último juego, llegar al alto muro de Lothric era sencillo. Solo había que viajar allí directamente desde el santuario del enlace de fuego. Pero ahora la opción de teletransportarse a la hoguera estaba inhabilitada. Obviamente, primero debía cumplir una condición. Este fue uno de los cambios en la interfaz de usuario de Lucas. Quería que los jugadores supieran que la función de deformación aún existía, pero que todavía no podían usarla. ¿Cuándo se desbloquearía? Dependería del progreso del jugador. Tras dar vueltas por el santuario del enlace de fuego durante siglos, Ben se sentía realmente atascado. No tenía ni idea de a dónde ir. Pero entonces notó un camino bordeado de lápidas, el mismo que había visto cuando salió del pozo con los cofres del tesoro. A su paso, unos esqueletos surgían del suelo, haciendo que el lugar pareciera inquietante. Al sacar con cuidado a un soldado esqueleto, Ben se dio cuenta de que estos pequeños tenían mucha más salud de la que esperaba. En realidad bastaron 5 o 6 golpes para matar a uno. Pero cuando cambió a la estrella de la mañana que acababa de recoger, aunque su estadística de ataque era solo 2 puntos superior a la del mandoble, infligía un daño notablemente mayor a los esqueletos. Claramente, el atributo de golpe del arma estaba surtiendo efecto. Como era de esperar, este es más difícil que el juego anterior. Todos los nuevos monstruos tienen más salud. Además, creo que ahora debo dirigirme a la ciudad de los no muertos y a las ruinas subterráneas. Por los nombres, parecen estar relacionados con la muerte y los lugares subterráneos, así que quizás este camino lleva a la ciudad de los no muertos. Ben miró el camino e hizo una conjetura. Pero sea como sea, no estaría de más echar un vistazo. Además, como viejo enlazador de fuego, ¿qué tormentas y olas no había visto antes? Chapter 182. Chapter 182. My situation is a little awkward. En el cementerio, Ben encontró un pequeño camino que conducía directamente hacia abajo, lo que lo emocionó. Como era de esperar, este camino debería ser el correcto. Pero no se parece al pueblo de los no muertos que mencionamos antes. ¿Se parece más a las ruinas subterráneas? Mirando el camino descendente, Ben murmuró en su corazón. Pero no le dio mucha importancia. Simplemente siguió corriendo hacia adelante. Ya había gastado sus almas subiendo de nivel, y ahora le quedaban menos de 100. ¿De qué hay que tener miedo? La carga fue arrojada lejos, y ahora él era como un pajarito libre. Ben bajó corriendo las escaleras, vio una abertura oscura y entró directamente. Al mismo tiempo, apareció un nuevo nombre de área en la parte superior de la pantalla. Catacumbas. Genial. Lo sabía.
Si logro atravesar las catacumbas, llegaré a las ruinas subterráneas. Al ver aparecer el nombre de la nueva área, Ben se emocionó. Después de todo, tanto catacumbas como ruinas subterráneas compartían dos de los mismos personajes. Y ambos están bajo tierra, por lo que, por supuesto, deberían estar conectados. En cuanto a la aldea de la enfermedad que Cresfallen-Gumi mencionó antes, inconscientemente la ignoró. El poder de ataque es altísimo. Como era de esperar, este nuevo juego no solo cambió los mapas y niveles, sino que también mejoró ligeramente las estadísticas. En las escaleras que conducían a las catacumbas, Ben se topó con dos monstruos esqueléticos que empuñaban espadas. Recibió un golpe por error y perdió la mitad de su salud en un instante. Debido a la penalización por sobrepeso, no llevaba su armadura de caballero. Al ver cómo su salud disminuía, rodó rápidamente varias veces para distanciarse y luego bebió un frasco de Estus para recuperarla. Si fuera un jugador novato normal, probablemente iría perdiendo poco a poco. Pero qué lástima. Como enlazador de fuego curtido en la batalla, sé demasiado del mundo de Dark Souls. Al ver a los dos esqueletos tambaleantes que lo perseguían, Ben rió entre dientes. Por un instante, parecía el mismo astuto de siempre en el refugio de los no muertos, cuando vio a través de una trampa. En ese momento, no luchaba solo. Innumerables sabios de la historia parecían apoyarlo. Cuanto más se adentraba, más oscuro se volvía el mapa. Por suerte, la música de fondo no era demasiado espeluznante, y las antorchas en las paredes iluminaban un poco. De lo contrario, esto se habría convertido en un juego de terror. Por el camino, incluso vio 3 calaveras espeluznantes. Menos mal que era rápido. Esquivando a los soldados esqueleto con movimientos ágiles, rodó cerca de las escaleras. Ben no le dio mucha importancia y siguió adelante. Había algunos soldados esqueléticos con espadas largas en el camino, pero siguiendo la estrategia de no luches si no es necesario, Ben simplemente pasó corriendo junto a ellos. Entonces, con ojos penetrantes, vio un pequeño agujero en la pared a su izquierda. Al entrar, se encontró frente a un hueco que empuñaba una linterna y que ya estaba lanzando una enorme bola de fuego, y junto a él había una hoguera apagada. También había un interruptor bastante obvio cerca del hueco de la linterna. Al ver la bola de fuego que venía hacia él, Ben rápidamente rodó hacia un lado, luego corrió hacia la hoguera y la encendió. Con sus preocupaciones desaparecidas, agarró su maza y golpeó al mago de la linterna como loco. Los movimientos eran rígidos y, aparte de tener mucha salud, el enemigo no era una gran amenaza. Como era de esperar, este juego está lleno de malicia. Primero la gigantesca bola de hierro del refugio de los no muertos, y ahora este hueco de linterna. Una hoguera, y justo al lado un hueco lanzando bolas de fuego gigantes. Un jugador normal sin preparación recibiría un impacto en la cara con la hoguera justo delante. ¡Qué desesperanzador sería! Este tipo de cosas son un duro golpe para los principiantes. Si no hubiera jugado los Dark Souls anteriores y conectado el fuego tantas veces, la mayoría de los jugadores probablemente se habrían dado por vencidos tras ser alcanzados por una bola de fuego. Ben miró la hoguera recién encendida y sintió un calor interior. No pudo evitar suspirar. Lástima que jugara solo. Nadie lo miraba desde atrás para animarlo. Pensando en esto, Ben sacó su teléfono, abrió su lista de amigos y envió un mensaje. Zack, ¿cómo vas? El aumento de dificultad en este juego no es ninguna broma. Por otro lado, Zack acababa de llegar a las afueras de la ciudad de los no muertos. Rodeado de soldados fantasmas, fue enviado de vuelta a la hoguera. En ese momento, también vio el mensaje de Ben. Al ver la pantalla parpadeando moriste, Zack asintió y respondió. Sí. El daño de los enemigos es mucho mayor que en el juego anterior. Y si no tienes cuidado, atraerás a todo un grupo, y son mucho más agresivos. Ben siguió jugando mientras respondía. ¿Verdad? Y es muy astuto. La primera hoguera incluso tiene un hueco en forma de linterna que te lanza bolas de fuego. La hondonada de la linterna. La primera hoguera no es esa. Está fuera de la ciudad de los no muertos, con un grupo de soldados no muertos y un arquero en una torre vigilándola, ¿verdad? Zack hizo una pausa, confundido. Mientras tanto, dentro de las catacumbas. Swish, swish, swishy. Ben fue atacado por 2 esqueletos con espadas y enviado de vuelta a la hondonada de la linterna. Al leer la respuesta de Zack, se quedó paralizado. Fuera de la ciudad de los no muertos. No son las catacumbas.
Ben se dio cuenta de repente de que algo andaba muy mal. Ni siquiera cuando el mago de la linterna lo golpeó con 2 bolas de fuego más y le hizo ver moriste de nuevo, se dio cuenta. En ese momento, los mensajes de Zack seguían llegando. Ben, ¿te equivocaste de zona? Al principio, yo también me equivoqué de camino y terminé en un lugar llamado Ruinas de Nuevo Londo. Te lo digo, ese lugar es una locura. En la entrada hay unos cuantos huecos inofensivos, igual que los del muro alto de Lothric en el juego anterior. Pero al adentrarse, aparecen fantasmas. Sus ataques son brutales, y lo peor es que ni siquiera pude golpearlos. Parecen fantasmas de verdad. Creo que en este juego pusieron todas las áreas de alto nivel y del final de juego justo al lado del santuario del enlace de fuego. Ben, ¿estás bien allí? Zack había estado esperando la respuesta de Ben durante mucho tiempo, pero no recibió nada, por lo que envió un mensaje preguntando. Ben miró el texto que Zack le había enviado, luego miró al mago de la linterna que seguía matándolo una y otra vez. Su mano tembló un poco mientras escribía. No muy bien, mi situación en este momento es un poco incómoda. ¿Un poco incómodo? Esto fue mucho más que un poquito. Ben pronto se dio cuenta de un problema aún mayor. Había rodado por las escaleras cuando llegó por primera vez a esta catacumba. Y como todos saben, los no muertos no tienen rodillas, por lo que regresar por el mismo camino era imposible. Peor aún, había encendido la hoguera delante de él. Y a diferencia del juego anterior, la hoguera en este no tenía función de teletransporte. Lo que significaba que cada vez que moría, seguiría reviviendo aquí mismo. Si quería regresar al santuario del enlace de fuego, tenía que encontrar otro camino. Mirando la linterna hueca que seguía lanzándole bolas de fuego sin parar, el humor de Ben empezó a cambiar un poco. Chapter 183. Chapter 183. The Gap Between Reality and Imagination. Una vez que se dio cuenta de que esta catacumba no era un lugar destinado a una exploración temprana, y dado que accidentalmente había encendido la hoguera que lo atrapó en un callejón sin salida, al principio, Ben todavía quería intentar ver si había una salida. Después de todo, había jugado los juegos anteriores de Dark Souls y sabía una cosa sobre ellos. Ya fueran los jefes o el diseño del escenario, siempre fue brutal, haciendo que los jugadores se sintieran engañados y torturados hasta el punto de las lágrimas, pero nunca completamente desesperados. Si el juego no te daba vuelta atrás, tenía que haber otra forma de avanzar. Y si las catacumbas existían desde el principio, tenía que haber un camino que las conectara con otros lugares, quizá incluso con el santuario del enlace de fuego. Aferrándose al último vestigio de orgullo como jugador veterano, Ben decidió explorar más. Pero después de vagar por las oscuras catacumbas y morir incontables veces, finalmente aceptó la realidad. Era hora de empezar de nuevo. A estas alturas, ya había sentido plenamente la crueldad sobre la que se basaba este juego. Hasta ahora, aparte del jefe demonio del principio, al que se podía derrotar con trucos de terreno, no había visto ni un solo jefe real. Ni a Gwyn, ni a Nito, ni a la bruja, ni a Seat el descamado. Ninguno de los dioses famosos. Solo los mapas y los enemigos básicos ya le habían dado una paliza brutal. Por orgullo obstinado, al empezar un nuevo archivo, aunque sabía que la clase caballero era una trampa, Ben la eligió. Como regalo inicial, volvió a elegir la llave maestra, que aún no sabía cómo usar. Gracias a su experiencia previa, el asilo de los no muertos fue pan comido esta vez. En menos de 5 minutos, lo reunió todo y llegó al santuario del enlace de fuego. Lo único que lo hizo sentir mejor fue ver manchas de sangre por todas partes mientras estaba conectado, prueba de que muchos otros jugadores estaban sufriendo junto a él. Incluso en el propio santuario del enlace de fuego, vio manchas de sangre por todo el suelo. Y cuando los revisó, incluso se rió. Porque claramente esos jugadores no habían sido asesinados por enemigos, ni habían enojado a Crestfallen Warrior. Simplemente habían caído y muerto dentro del santuario de enlace de fuego. Esto se debía a que muchos objetos del santuario del enlace de fuego brillaban con luz blanca en lugares difíciles de alcanzar. Solían estar en paredes rotas o cornisas altas, y un paso en falso significaba caer y morir. Para los no muertos elegidos, la caída era una de las mayores amenazas. Incluso en los primeros juegos, con los trucos activados, las caídas seguían siendo uno de los peligros más mortales.
Tras disfrutar de las muchas y divertidas muertes de jugadores novatos, Ben deambuló durante unos 10 minutos antes de encontrar un túnel que parecía una cueva. Tras abatir a unos cuantos soldados esqueleto y ratas de alcantarilla, un nuevo mundo se abrió ante él. Había llegado a un nuevo mapa, el Burgo de los No Muertos, a las afueras de la ciudad. Era el mismo que Zack había mencionado en su charla anterior. En la entrada, solo había 2 huecos con escudos y hachas. Comparado con las catacumbas llenas de esqueletos, este lugar parecía un paraíso. ¿Este es el camino real, eh? ¿Qué demonios estaba haciendo antes y? Ben miró el nuevo mapa, casi conmovido. Claramente, las catacumbas no habían sido más que la malicia de Lucas. Una trampa, colocar áreas de alto nivel justo al lado del punto de partida solo para atraer a los jugadores. Cuanto más pensaba Ben en ello, más se daba cuenta de lo cruel que era. Todavía no sabía cómo eran las ruinas de New Londo, ya que aún no las había encontrado. Pero las catacumbas eran claramente una estafa. Los esqueletos en el cementerio sirvieron como primera línea de defensa. Los cráneos explosivos y los soldados esqueléticos en la escalera de acceso a la cueva fueron los segundos. Al descender a las catacumbas más profundas te encontrarás cara a cara con aún más esqueletos que en el tercero. Y finalmente, una vez que llegaste a la hoguera, el hueco de la linterna que inmediatamente te lanzó bolas de fuego sirvió como el seguro final. Para la mayoría de los jugadores nuevos, esto significó morir en el camino y reaparecer en el santuario del enlace de fuego. Solo los veteranos que habían jugado los juegos anteriores tenían probabilidades de llegar lo suficientemente lejos para encender la hoguera. Entonces esta área de alto nivel está justo al lado del santuario Firelink. Fue una trampa preparada específicamente para jugadores veteranos. Pensando en todo esto, Ben comenzó un nuevo mapa. Pero a medida que avanzaba la exploración, rápidamente se olvidó por completo del paraíso o lo que sea. Quizás fue solo su imaginación, pero los pequeños enemigos en Underburg parecían demasiado ansiosos en comparación con los que estaban en el alto muro de Lothric. Ni siquiera necesitó acercarse demasiado. Solo acercarse fue suficiente para que se abalanzaran sobre él con hachas y espadas como aldeanos demasiado acogedores. Y no solo atacaban una vez, sino que venían con combos de ataque completos. Un solo golpe podía significar una muerte instantánea o quedar casi muerto. Antes de jugar, Ben se había imaginado a sí mismo luciendo increíble, rodando suavemente, lanzando puñaladas por la espalda y realizando paradas rápidas con su escudo. Con un movimiento de su espada, abatiría a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Pero en realidad fue exactamente lo contrario. Los pequeños monstruos de Underburg se sintieron mucho más rápidos que en el juego anterior. Y justo después de encender la primera hoguera, Ben se topó con un caballero negro en el pasillo de adelante. En el último juego, el primer caballero negro solo apareció en una pequeña habitación debajo del camino de los sacrificios, e incluso entonces no bloqueaba el camino. Pero aquí, este reemplazó a los antiguos caballeros de Lothric, parados justo en un pasillo estrecho donde solo cabía una persona. Quizás debilitaron sus estadísticas. Ben lo adivinó. Y como buen no muerto, no es que no hubiera luchado contra caballeros negros en el último juego. Eliminar una cara vieja no debería ser gran cosa, ¿verdad? Apuntó, avanzó, apuñaló, pero solo una pequeña parte de la barra de HP del caballero disminuyó. Entonces el caballero negro giró y cortó sin parar. Ben levantó su escudo para bloquear, pero su barra de resistencia desapareció instantáneamente. Moriste. Ben reapareció junto a la hoguera cercana y se quedó quieto por un momento, mirando fijamente al inmóvil caballero negro. Olvídalo. Cuando consiga un conjunto Abel completo y un espadón del caballero negro, volveré y resolveré esto como es debido. Dejando atrás esas palabras, avanzó, esquivando por poco un barril en llamas que un hueco había derribado. Entró en lo que parecía una torre de vigilancia, donde su llave maestra finalmente le fue útil. Podía abrir una de las puertas de la torre. Detrás de la puerta había una escalera que descendía, y él corrió hasta abajo. Al final, por fin vio lo que tanto había anhelado. El conjunto Abel. Solo que no estaba allí tirado. Lo llevaba otra persona. Y ese tipo estaba blandiendo un enorme garrote con forma de diente de dragón. Ben ni siquiera tuvo una segunda oportunidad. Un golpe y su barra de salud se borró por completo. Una vez más, aparecieron esas palabras familiares. Moriste.
Tras reaparecer en la hoguera, Ben decidió tomarse un descanso. Reclinándose en su silla, sacó su teléfono y revisó los foros, encontrando la publicación de un novato. Hola hermanos, ¿alguien puede decirme cómo se compara Dark Souls, Age of Fire con el juego anterior? Aún no hay respuestas. Mirando la hora y pensando en su propia experiencia de una hora hasta el momento, Ben escribió en voz baja una respuesta. Diferentes detalles, pero el mismo diseño de mapa brillante. Una línea de tiempo diferente, pero la misma experiencia familiar para los jugadores. Una secuela imprescindible para todos los fans de Dark Souls. Al mirar su publicación, Ben asintió con satisfacción. Ni una sola mentira. El juego te lanza mapas de alto nivel desde el principio, llenos de trampas furtivas. Si eso no es un diseño brillante, ¿qué es? La sensación familiar sigue ahí. Basta con mirar esa pantalla de moriste después de cada muerte. ¿No te impacta? Si juegas a Dark Souls, significa que viniste aquí a sufrir. ¿Por qué no te sumerges y disfrutas de ese dulce dolor? Chapter 184. Chapter 184. Woe me. Muere a mí. Después de jugar a Dark Souls, la Era del Fuego toda la tarde, Ben dejó el juego y miró por la ventana el cielo que se oscurecía. Respiró hondo. Fueron simplemente demasiado acogedores. Esa fue la única manera de resumir su experiencia después de toda una tarde. Que lo dejaran caer directamente en las catacumbas al principio fue bastante incómodo, pero lo dejaría pasar por ahora. Pero después de todo el esfuerzo para llegar a Undeadburg en las afueras de la ciudad, solo tenía un pensamiento claro. Los habitantes del pueblo fueron demasiado acogedores. Los lugareños, con espadas rectas y hachas en la mano, estaban muy ansiosos de saludar a cada no muerto visitante. En el camino también salieron los caballeros negros para darnos una bienvenida muy cálida. Y cuando los jugadores llegaron a la torre de la prisión, Abel no se enojó por los visitantes no invitados. En cambio, amablemente tomó su garrote diente de dragón como un bastón de masaje y les dio a los no muertos un masaje de cuerpo completo. Sin embargo, lo que los jugadores no sabían era que Lucas había realizado algunos pequeños ajustes en Abel. En el juego original, había varias formas de enfrentarse a él. Usando trucos en la puerta, pasteles de estiércol o el método de la escalera furtiva. El truco más fácil era el método de la escalera. Los jugadores podían subir corriendo las escaleras de la torre de vigilancia y luego saltar hacia abajo justo cuando Abel subía. El jugador perdería algo de salud por la caída, pero como Abel llevaba una armadura pesada, también recibiría una gran parte del daño por la caída. Y como el jugador tenía frascos de estos mientras que Abel no, al final Abel moriría miserablemente por la trampa barata tendida por los no muertos. Lucas hizo algunos cambios en esto. Después de todo, beber estos no era como en el juego original, donde el personaje simplemente se quedaba quieto. Así que Abel seguía sufriendo daño por caída, pero un poco menos. También se levantaba más rápido que antes. Además, el juego hizo más estricta la comprobación de si saltaba o corría, lo que suponía un mayor desafío para los jugadores. Y cuando los no muertos finalmente llegaron a la cima de los muros, las cosas se volvieron aún más locas. En las paredes, con 2 soldados huecos disparándoles flechas, los no muertos serían agasajados con un festín de demonios Tauro, excepto que esta comida era demasiado caliente para tragar. Y más tarde, sobre un puente ancho, el dragón rojo que volaba por el cielo no escatimó esfuerzos para ofrecer a los no muertos un espectáculo de fuegos artificiales. Pensé que después de conectar el fuego ya era invencible, pero estaba muy equivocado. Reclinándose en su silla, Ben abrió el grupo de chat del juego y envió este mensaje. Inmediatamente después de publicarlo, los demás parecieron sentir lo mismo y comenzaron a enviar sus propios mensajes. Lo mismo digo, Dark Souls. Age of Fire es pura malicia. Sí, hay tantas trampas por todas partes que ni siquiera puedes prepararte para ellas. Mi primera muerte en el santuario del enlace de fuego ocurrió justo en las ruinas de Nueva Londo. Entonces eres débil. Morí por culpa de ese demonio gordo en el refugio de los no muertos. Y el sistema de viaje rápido de este, quién sabe cuándo se desbloqueará. Se siente tan raro sin él. Exactamente, exactamente. Todo el grupo de chat estaba lleno de quejas y todos compartían sus dolorosas experiencias. Y no era solo el grupo de chat. Los foros y comunidades de todo el mundo eran iguales. La primera generación de jugadores que entró al juego prácticamente lloraba de dolor.
Fueron ellos quienes compraron Dark Souls, Age of Fire cuando se lanzó y se lanzaron de lleno. La mayoría de ellos, como ven, eran veteranos que ya habían jugado juegos anteriores de Dark Souls. Antes de entrar, estaban llenos de confianza. Después de todo, conocían Dark Souls al dedillo. Habían completado el juego, hecho NG, incluso NG+8. Estos veteranos de Dark Souls tenían mucha fe en sus habilidades. Como asenones experimentados, habían superado innumerables desafíos. El rey sin nombre, el alma de ceniza, los vigilantes del abismo, todos ellos ya habían caído en sus manos. ¿A cuál no le habían ganado? Para muchos, Dark Souls se había convertido más bien en un juego de moda y disfraces. Entonces, hacer una precuela debería haber sido fácil, ¿verdad? Pero una vez que entraron al juego con esa mentalidad, rápidamente se dieron cuenta de que estaban equivocados. Y no solo incorrecto, sino completamente incorrecto. Lucas había mantenido el sistema de combate más cercano a las secuelas en lugar del original. El original tenía algunos movimientos torpes que perjudicaban la fluidez. El más obvio era que los no muertos tenían que quedarse quietos para beber estus. Pero incluso con un sistema de combate familiar, ¿qué pasa? En un juego de Dark Souls, el verdadero encanto nunca estuvo en los movimientos complejos, sino en hacer el juego desafiante y justo con acciones simples. Ataques ligeros básicos, ataques pesados que rara vez eran útiles y artes de armas que solo funcionaban en ciertos casos. Combinado con bloqueo de escudo, paradas, contraataques y rodamientos, todo el sistema era simple y fácil de entender. La verdadera dificultad residía en los jefes y enemigos, con sus patrones de ataque únicos. Nuevos monstruos, nuevos jefes y incluso si el sistema de combate era el mismo, sin saber cómo contrarrestarlos, sin poder leer sus movimientos iniciales, los jugadores sufrían igual. Y además de eso, había otro factor enorme: el mapa de Dark Souls 1. Se podría decir que la parte más elogiada de Dark Souls 1 no fue el combate, ni los jefes, ni siquiera la historia. No es que fueran malos, sino porque algo más brillaba tan intensamente que eclipsaba todo lo demás. Ese fue el brillante diseño de niveles. Cada zona estaba llena de rompecabezas y, por supuesto, trampas en cada esquina. Todo el mapa fue construido como una estructura masiva e interconectada, con capas tridimensionales y áreas que se entrelazaban entre sí como una banda de Muse. El santuario Firelink se encontraba justo en el centro, conectado en todas las direcciones. Debido a esto, el sistema de teletransporte de la hoguera tuvo que ser bloqueado hasta que los jugadores llegaran a Anor Londo y obtuvieran el Lord Vessel. Dado que cada parte del mapa estaba conectada entre sí, permitir que los jugadores se teletransportaran libremente desde el principio habría arruinado la experiencia de descubrir la genialidad del mapa y la cuidadosa disposición de cada área. Después de todo, Dark Souls 3 utiliza un mapa con un estilo más bien de líneas rectas. Si los viajes rápidos no existieran en el juego, los jugadores tendrían que pasar toneladas de tiempo simplemente corriendo de un lugar a otro. Pero en Dark Souls 1, era completamente diferente. Todo el mapa estaba lleno de atajos que conectaban con todas partes, lo que facilitaba mucho el viaje. Además, el viaje rápido solo se desbloquea después de obtener el Lord Vessel, lo que parece una recompensa para el jugador. Por supuesto, los jugadores ahora claramente no han comprendido completamente lo brillante que es realmente el diseño del mapa. Para la mayoría de ellos en este momento lo único que tienen en mente es: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? El primer día se lanzó el juego. El mayor avance hasta el momento lo logró un pequeño grupo de hábiles jugadores que, con la ayuda de Solaire de Astora, lograron vencer a la primera gárgola y tocar la primera campana. Pero eso era para los mejores jugadores. La mayoría de los jugadores habituales seguían fuera de Undeaburg, recibiendo una cálida bienvenida de los aldeanos locales. Chapter 185. Chapter 185. A Giant Disaster Movie Scene. Cuando Dark Souls Age of Fire se lanzó, innumerables fanáticos de Dark Souls acudieron a él, ansiosos por presenciar la historia épica de llevar la llama. Antes de entrar al juego, muchos se imaginaban sosteniendo una espada y un escudo, llevando un arma gigante en sus espaldas. Luchando contra los antiguos señores. Gwyn el Rey Sol, Nito el Señor de los Muertos y la Bruja de Izalit. Querían saber qué significaba realmente ser el no muerto elegido. ¿Los dioses? Nada especial.
Pero en el momento en que entraron al juego, la realidad los golpeó como un ladrillo. Primero, el demonio del asilo dio a innumerables jugadores una brutal bienvenida. Luego, en el santuario Firelink, innumerables personas entraron accidentalmente en las catacumbas o en las ruinas de Nueva Londo. Algunos incluso llegaron tan lejos como para encender una hoguera en lo profundo de las catacumbas, solo para darse cuenta de una cosa: no podían regresar. Mientras tanto, otro grupo que se dirigió a Undeaburg no lo tuvo mucho mejor. Caballeros negros, Abel y el dragón Ayekite en el puente. Todos estaban allí para enseñar a los jugadores el verdadero significado de ser no muerto. En un instante, a través de fronteras y zonas horarias, los foros de juegos de todo el mundo se llenaron de quejas sangrientas de los jugadores. Diferentes idiomas, diferentes palabras, pero todos compartiendo el mismo pensamiento. Esta precuela es demasiado difícil. Después de ser aplastados una y otra vez, innumerables jugadores gritaron lo mismo. Aunque creían que se habían preparado mentalmente. Pero una vez dentro del juego, rápidamente se dieron cuenta de lo que realmente significaba: siempre hay una montaña más grande. La dificultad, los trucos, las trampas y mucho más brutales que el Dark Souls original. Los no muertos elegidos que llegaron a Lordran llenos de ambición comprendieron instantáneamente lo que debería ser una verdadera secuela. Gráficos familiares. Historia familiar. Sistema de combate familiar. Totalmente equivocado. Una verdadera secuela es aquella que te conmueve profundamente al jugarla. Y sin duda, Dark Souls: Age of Fire fue exactamente eso. Esta experiencia brutal y desesperanzada me causó nostalgia y dolor al mismo tiempo. Les recordó instantáneamente ese viejo sentimiento: la lucha entre la vida y la muerte. El sufrimiento que padecieron los jugadores en Dark Souls se presentó en todas las formas, como escenas sacadas de una película de desastres, que nunca se repetían. Casi en todas partes donde ibas, alguien tenía un final horrible. Un jugador se adentró en el Valle de los Draques y se perdió. Al ver un enorme dragón muerto y en descomposición, su rostro se iluminó de alegría. Porque justo al lado de la cabeza del dragón, dos objetos brillaban con luz blanca. Después de revisar cuidadosamente su entorno y asegurarse de que nada fuera a caer desde arriba, sonrió. Me pregunto qué cosas buenas podré sacar de esto. Lleno de emoción, corrió a recogerlos. Pero justo cuando se acercaba, el cadáver del dragón se movió. Giró su enorme cabeza, lanzándolo por los aires, y luego lanzó una repugnante explosión de flema que lo envió directamente de regreso a la hoguera. ¡Qué demonios! Su cuerpo se está pudriendo y aún está vivo. Al mirar las tres palabras familiares en la pantalla, el jugador se derrumbó por completo. Después de regresar del canal de agua a la parte baja de la ciudad de los no muertos, los jugadores que acababan de vencer al demonio gárgola con Sogo todavía estaban llenos de emoción. Vestido con una poderosa armadura de caballero, el jugador atravesó la puerta de niebla blanca. Otra emocionante pelea contra un jefe estaba a punto de comenzar. Entre las ruinas rotas y desmoronadas, apareció ante sus ojos el jefe. Un feroz demonio con cabeza de cabra. Vamos, déjame ver si tu cabeza de cabra es más fuerte que ese minotauro de antes. Al mirar fijamente al jefe con cabeza de cabra que tenía frente a él, el jugador se entusiasmó. Al momento siguiente, un sonido feroz salió de sus oídos. ¡Guau! 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 Junto con la cabra cargando vinieron dos perros de color rojo sangre. ¿Qué demonios? ¿También tienes dos perros? ¿Qué? Estos perros están locos. Vendiendo carne de perro con cabeza de cabra. Al ver las palabras Muriste en la pantalla, el jugador quedó atónito. ¿No se suponía que este jefe era un demonio cabra? ¿Por qué hay dos perros y por qué son tan agresivos? Parece que los verdaderos jefes son los perros. Aparte de eso, casi todas las áreas de Dark Souls son una locura pura. Por ejemplo, la infame Blimtown, elogiada por innumerables jugadores como nada menos que la fortaleza de Sen, algunos incluso dicen que es peor. En Blimtown, la visibilidad es extremadamente baja. Y la distancia vertical es enorme. Un movimiento en falso y los jugadores pierden el rumbo por completo. Además, se necesitan objetos especiales como el gusano de luz solar para avanzar con normalidad. Y aquí, casi todos los monstruos son venenosos. Sobre todo esos malditos mosquitos de Blimtown.
Sus miniaturas son tan diminutas que muchos jugadores ni siquiera pueden golpearlos. Una vez que te envenenan, tus HP disminuyen como si te hubieran apuñalado en una arteria, y sin el escudo araña o antídotos, limpiar Blimtown se siente como una dificultad infernal. En la zona inferior, está lleno de perros, además de tipos que usan cerbatanas en el nivel superior. No es más que crueldad. Y hay un montón de monstruos repugnantes. Monstruos que usan cadáveres como armas, gordos enormes, gusanos gigantes, mosquitos, perros rabiosos, todo el mapa resulta increíblemente opresivo. Lo peor, Blimtown es solo el comienzo del juego. Sobre las vigas de Anor Londo hay una pasarela estrecha que parece una cuerda floja. Pero entonces, en un tejado lejano, dos arqueros comienzan a dispararte. Claro, se llaman arqueros, pero lo que disparan son básicamente lanzas. El daño es alto, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que estás en una viga en Anor Londo, muy por encima del suelo. Sin la armadura de hierro negro, un solo disparo te lanzará directo al abismo. Incluso con armadura pesada, esas flechas impactan como un camión. Luego está la fortaleza de Sen con sus trampas mortales. Péndulos de hacha gigantes, elevadores de trampa. El gran hueco con tipos con forma de hongo que golpean con un solo golpe. Y la pelea en el lecho del caos, donde la parte más difícil no es el jefe sino evitar la muerte en el piso roto. Un paso en falso en esas grietas y estás muerto, y el jefe barre el suelo con manos gigantes como si fuera un limpiador de mesas. Incluso la primera parada, un Deagurg, está llena de malicia. Caballeros negros bloqueando tu camino y el brutal dragón Ayikite en el puente. Al llegar a la zona de la iglesia, las esquinas de las escaleras y el salón lleno de maestros espadachines huecos hacen que los jugadores prueben la verdadera desesperación. Y si eso no fuera suficiente, alguien está mejorando a esos maestros de la espada. Combine eso con el hecho de que no puedes desplazarte entre hogueras hasta que obtengas el vaso del señor, y un sinnúmero de jugadores estuvieron al borde del colapso. Claro que hay atajos, pero se necesita habilidad para alcanzarlos. Dios sabe lo estresante que es caminar de regreso desde Blimtown hasta el santuario Firelink. Chapter 186. Chapter 186. A Thousand Undead, A Thousand Dark Souls Stories. Al igual que el Dark Souls original, cuando se lanzó la precuela Getting Over It, muchos jugadores se conectaron a internet para quejarse y despotricar. La principal queja: que no se podía teletransportar en las hogueras. Uf, no aguanto más. ¿Por qué no podemos teletransportarnos entre hogueras en este juego? Estoy atrapado en Blimtown. Igual. Estoy completamente perdido. Ni siquiera puedo encontrar el camino de regreso al santuario del enlace de fuego. Sí, yo también. ¿Por qué quitar la deformación? Déjame explicarte. La teletransportación no ha desaparecido. Una vez que llegues a Anor Londo y conozcas a la princesa de la luz solar, conseguirás la vasija del señor y desbloquearás la teletransportación. Yo también vi esa guía. La princesa de la luz del sol es enorme. Oh, sí, eso es mucha personalidad. Jeje, normal. Nada del otro mundo. Pero, sinceramente, cuando luché contra la bruja del caos Gelaad, esa escena, caramba, fue algo fuera de lo común. Cuesta mantener la compostura. Maldita sea. Hermano, qué buen gusto tienes. Ni siquiera el cuerpo de araña te detiene. Basta, pervertidos. No desvíen el hilo. ¿No estábamos hablando de hogueras? Para ser honesto, al principio tampoco estaba acostumbrado a no tener hogueras, pero luego me di cuenta de que el diseño del mapa en Dark Souls, Age of Fire, es simplemente increíble, con tantos caminos conectados. 1. El santuario de enlace de fuego se conecta con lugares como Undeagurg, New Londo Ruins y catacumbas. Está increíblemente bien conectado. Sí, los novatos deberían consultar los mapas y guías en línea. Incluso sin viaje rápido, hay atajos por todas partes, así que moverse no es tan difícil. Exactamente. No hagas caso a quienes dicen no uses guías para la experiencia pura. Dark Souls no es un juego con una historia muy intensa. Tu primera partida es cuando más te emocionas. Usa una guía para no perder tiempo y no arrepentirte de tu primera aventura de fuego cruzado. 1. Si no hubiera usado guía, mi pobre Solaire se habría vuelto loco. Guías y mapas de los profesionales no me sirven de nada. Están ahí fuera luchando contra jefes de renombre como Nito, la bruja y Artorias, mientras yo sigo sufriendo en Blimtown.
Como secuela, la mayoría de los jugadores ya saben qué tipo de juego es Dark Souls. Así que mientras algunos se quejan, muchos más lo defienden. Y a medida que la gente juega, empieza a ver lo brillante que es el diseño del mapa. Cada vez más jugadores lo elogian. Al mismo tiempo, en las comunidades de juegos y las grandes plataformas de streaming, Dark Souls, Age of Fire se convirtió en un tema de tendencia en todas partes. Con su naturaleza dura y castigadora, crea un contenido de streaming explosivo. Además, se basa en la fama del juego anterior. Aunque Dark Souls, Age of Fire es más difícil que el juego anterior, sus ventas fueron asombrosas. 5,5 millones de copias en todo el mundo. El revuelo en línea fue incluso mayor que las cifras de ventas. Lucas no se sorprendió. Después de todo, Dark Souls siempre ha sido un juego hardcore. Lo cual significa que la mayoría de la gente prefiere verlo en lugar de jugarlo. Incluso si la curva de dificultad es justa y la mayoría de los jugadores pueden superarla si perseveran. Pero perseverar es difícil. Aún así, para los verdaderos fanáticos de Souls, especialmente aquellos que aman la tradición, es un festín. Porque Age of Fire aporta más detalles sobre el mundo de Dark Souls. También responde algunas preguntas de los jugadores, más o menos. Por supuesto, el juego deja mucho espacio a la interpretación, por lo que cada uno tiene su propia idea de lo que significa Dark Souls. ¿Debes conectar el fuego o dejar que se apague? Esa pregunta está presente durante todo el juego. Todos los jugadores se preguntan esto. De la historia se desprende que el fuego que se apaga es el destino final. En Age of Fire, si eliges vincular el fuego, la primera llama parece un sol abrasador. Pero en el juego anterior, unir el fuego solo te daba una pequeña chispa. Lo cual demuestra que, aunque sigamos avivando el fuego, llegará un día en que se apagará. ¿Es mentira vincular el fuego? Los jugadores tienen opiniones muy diferentes. Algunos piensan que es un truco de Gwyn, otros piensan que no y otros tienen teorías aún más descabelladas. En la escena de apertura, 4 seres reclaman las almas del Señor. Gwyn el Señor del Sol, la bruja de Izalit, Nito el Señor de los Muertos y un pigmeo sin nombre. Muchos creen que este pigmeo podría ser el antepasado de los humanos. Gwyn y los demás consiguieron las almas del Señor, ¿y qué si el pigmeo obtuvo el alma oscura? Más tarde, la dividió entre los humanos. Eso podría explicar por qué no luchó en la guerra. En Age of Fire, hay una línea sobre la humanidad. Si las almas son la fuente de toda vida, entonces ¿qué es la humanidad? ¿Algo que solo los humanos tienen? Eso es una gran pista de que la humanidad es un fragmento del alma oscura. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder del alma oscura? Podría estar vinculado al abismo. Las hechicerías oscuras del juego dan una pista de ello. Están alimentadas por fuertes emociones humanas. La ira, la tristeza, el amor, los celos, la codicia. Estos sentimientos amplifican el poder de las almas. Ese podría ser el verdadero poder del alma oscura. Emociones fuertes, o tal vez deseo puro. El alma de Manus también lo insinúa. Alguna vez fue un hombre, pero ahora su alma está empapada de humanidad, espesa como un trozo de esencia humana. Sugiere que el alma oscura otorga a los humanos poder que nace de sus deseos más profundos. Por eso los fragmentos del alma oscura se llaman humanidad. Tanto los dioses como los enanos temían que las almas oscuras se salieran de control y crearan el abismo. Entonces usaron la primera llama para establecer el sello de fuego, esparciendo el poder de la primera llama por todo el mundo y colocando el sello de fuego en cada humano. Este ciclo se convirtió en una especie de maldición, aferrándose para siempre a los humanos que portaban almas oscuras. Pero la primera llama eventualmente se apagaría un día, por lo que los reyes comenzaron a buscar una solución. El rey de los dioses, Gwyn, dio ejemplo y fue el primero en conectar el fuego, sacrificándose para preservar la era del fuego y el sello de fuego. Esto fue para evitar que las almas oscuras se descontrolaran. La bruja intentó crear la primera llama, pero fue consumida por el caos, convirtiéndose en la fuente de los demonios. Pero así como las antiguas dinastías son derrocadas para construir otras nuevas, y como los cazadores de dragones se convierten en dragones malvados con el tiempo, después de incontables años, los dioses usaron a los no muertos para unir el fuego, no para detener a Dark Souls o al abismo, sino solo para mantener el gobierno de los dioses para siempre. Por supuesto, después de que algunos jugadores plantearon estas ideas, aparecieron nuevas dudas.
y siempre lograron encontrar pruebas sólidas. Los fanáticos de la historia en los grandes foros de juegos analizan cada pieza de información, cada palabra e incluso cada signo de puntuación en el juego para demostrar que su punto de vista y su final son los correctos. En cuanto a los jugadores normales, solo miran por diversión. ¿Cuál es la verdadera historia? 1000 no muertos significan 1000 historias diferentes sobre el mundo de Dark Souls. Cada uno tiene su propia versión de la historia. Y en comparación con la trama principal, los personajes que aparecen en la precuela son los que realmente hacen que los jugadores se sientan conmovidos y inmersos en el juego. Como el primer personaje que ayuda al jugador, el Caballero Sol, Solaire. Al igual que el jugador, Solaire también vino en busca de la misión de los no muertos. Alabó y adoró al sol, deseando brillar como él. Pero a diferencia del jugador, en un final malo, si no se cumplen ciertas condiciones, Solaire enloquece. Si lo matas entonces, descubres que su equipo es simplemente normal, sin ningún poder divino, y que el sol que lleva está pintado. Dependió completamente de su propia fuerza de voluntad para seguir adelante. Si cumples las condiciones adecuadas, abres el atajo a Izalith perdido antes y eliminas a todos los gusanos de luz solar antes de tiempo, podrás salvar a Solaire. Después de eso, luce abatido y desesperanzado, ganándose el apodo de hermano cabizbajo. Pero al final, Solaire se levanta de nuevo y se une al jugador para completar la misión de los no muertos y luchar juntos contra Gwyn. Su pose de alabado sea el sol es uno de los símbolos más brillantes en Lordaeron. También está Artorias, quien firmó un pacto con los monstruos del abismo para caminar libremente en el abismo, luchando solo para salvar a Olazile y al mundo entero de ser tragado. Luego está Lautrec, que mata al guardián del fuego, el guerrero caído, que recupera su espíritu de lucha después de ser inspirado por el jugador, pero luego se vuelve hueco en las ruinas de Nueva Londo. También está la gentil chica araña blanca, Kelag, el caballero cebolla, Gwendolyn y cada NPC y jefe tiene su propia historia profundamente conmovedora detrás de ellos. Solo mis propios pensamientos, nada más. Espero que no te importe. Chapter 187. Chapter 187. Lucas Miscalculation. No hay duda de que los jugadores de Dark Souls son muy incondicionales. Si bien la mayoría de los jugadores ocasionales podrían haber terminado de tocar las campanas y comenzado un nuevo viaje de sufrimiento, algunos jugadores dedicados ya han superado el juego al menos una vez. Mientras tanto, los jugadores apasionados incluso han elaborado los mapas para cada área de Dark Souls. Age of Fire. Además de todo eso, a medida que los jugadores siguieron explorando, también descubrieron algunas formas que permitieron a los principiantes alcanzar su máxima potencia en su primera ejecución. Es el verdadero tipo de hack and slash, no el tipo en el que los monstruos atacan al jugador. El método más sencillo es en el puente Liquite. Al principio, compra un arco y flechas en el burgo de los no muertos, a las afueras de la ciudad. Luego, en el puente, dispara lentamente a la cola del dragón. Tras 20 o 30 disparos, la cola se romperá y obtendrás la espada del dragón. Aunque es solo un arma del comienzo del juego, en el área de Undeaburg, un no muerto que sostiene la espada Drake es el más genial que hay. Para aquellos que quieran un desafío de habilidad un poco mayor, pueden practicar parkour, dirigirse directamente a las catacumbas, hacer un pacto con el Señor de la Tumba y obtener la espada del Señor de la Tumba. Este método es muy simple, siempre y cuando el jugador sea bueno recorriendo los mapas y no muera a mitad de camino. La única parte que es más difícil y requiere algo de suerte es el demonio titanita gigante sin cabeza en el túnel. No solo tendrás que esquivar sus ataques masivos, también tendrás que esconderte dentro del ataúd de piedra cercano y esperar lo mejor. Porque el demonio titanita podría detectarte y ejecutarte. Pero si permaneces dentro del ataúd durante medio minuto, serás llevado a la cámara del Señor de la Tumba y podrás firmar el pacto. En comparación con tu arma inicial, con menos de 100 de ataque base, el ataque base de 300 de la espada del Señor de la Tumba hace que el inicio de la partida sea casi una auténtica locura si juegas con cuidado. La experiencia es increíble. Además de eso, en Darkroad Garden, hay un poderoso caballero negro sosteniendo una alabarda. Si lo atraes cerca del acantilado y usas el terreno como un no muerto sigiloso, podrías conseguir la alabarda del caballero negro. Al igual que la espada del Señor de la Tumba, una vez que obtienes la alabarda, todo el juego se vuelve más fácil.
Pero en comparación con la espada del Señor de la Tumba, la alabarda tiene requisitos ligeramente más altos para el jugador. También puedes matar caballeros negros para ver si sueltan la espada del caballero negro, pero eso depende tanto de la habilidad como de la suerte. Aunque en partidas posteriores la espada del Señor de la Tumba no es tan buena cuando se mejora, y la alabarda solo es utilizable para una primera experiencia, son absolutamente increíbles y permiten a los jugadores sentir lo fácil y divertido que puede ser el juego. En comparación con el juego anterior, donde el segundo jefe era el infame bailarín y la gente tenía que sufrir por eso, el nuevo juego es mucho más doloroso cuando se juega normalmente, pero con estos trucos es demasiado divertido. A medida que aparecieron más guías y vídeos de jugadores veteranos, todos se emocionaron. Por supuesto, en partidas posteriores los jugadores todavía tendrán que sufrir y pagar todas las lecciones que se saltaron, pero ¿a quién le importa? Ahora mismo se están divirtiendo. Jaja. Lucas nunca vio venir esto. Sufrir. No existe. Un viaje de poder es increíble. 1. Esta alabarda es tan fuerte que los jefes caen con solo unos pocos golpes. Todos apresúrense y disfrútenlo antes de que Lucas repare el agujero. Exactamente, disfrútalo mientras dure. Los no muertos en línea se estaban riendo a carcajadas. En la tienda de experiencias de Nebula Games, Rachel y Anna estaban en el salón jugando a Dark Souls: Age of Fire. Uno de ellos estaba atravesando el burgo de los no muertos con la recién obtenida espada del Señor de la Tumba, mientras que el otro todavía estaba intentando conseguir la alabarda. Lucas, ¿vamos a arreglar esto?, preguntó Héctor, sentado junto a Lucas. ¿Por qué lo arreglaríamos? Es parte del juego, respondió Lucas con una sonrisa. Al oír eso, Héctor pareció sorprendido. Algo no anda bien. A juzgar por los crueles escenarios del desarrollo de Dark Souls: Age of Fire, los jugadores ya están yendo con todo, así que ¿por qué siguen tan tranquilos? ¿Qué pasa con esa mirada? He estado cuidando mucho a los jugadores, solo que no lo digo en voz alta. En el último juego, la gente se quejaba de que era demasiado difícil. Algunos incluso usaron trucos para seguir jugando. Pero en este, la ruta normal mantiene la dificultad alta, y al mismo tiempo les di a los jugadores una forma de saltar clase. Todo esto es para los jugadores, todo esto es mi amor, dijo Lucas con emoción. Al escuchar las palabras de Lucas, Héctor se quedó sin palabras, y Rachel y Anna, que estaban jugando junto a ellos, pusieron los ojos en blanco. No lo creyeron en absoluto. Al ver sus expresiones, Lucas solo pudo extender sus manos con impotencia. La confianza entre las personas es cada vez más escasa. Ah, bien, Héctor, mira esto. Esta tarde, que el equipo del proyecto empiece a trabajar en el nuevo modo. Mañana vendrás conmigo a Galaxy Intelligent Technology para revisar las últimas configuraciones y parámetros de IA, para que podamos adaptarlos al nuevo modo. Lucas le entregó a Héctor un borrador del diseño. Héctor se congeló por un momento, luego tomó el borrador de Lucas. Cuando vio las primeras 4 palabras, su mano tembló. Modo muerte. Un mal presentimiento surgió en su interior. Luego miró más abajo al contenido y las palabras clave. Los dioses y señores del fuego en su apogeo desbloqueado por los jugadores que completan una primera carrera. Héctor ni siquiera había leído el resto, pero con solo ver estos 2 puntos, ya comprendió. Ir a Galaxy Intelligent Technology definitivamente tuvo que ver con la aplicación de tecnología de IA al juego. Y este dioses y señores del fuego en su apogeo hizo pensar a Héctor en la ambientación del juego. En el juego, el jefe final era Lord of Thunderwind, solo un caparazón vacío que se quemaba y luchaba solo por instinto, sin siquiera usar su famosa lanza de luz solar. Desde el escenario, esto pretendía mostrar la debilidad de Gwyn, así como su determinación de quemarse uniendo el fuego. Pero en términos de jugabilidad, Gwyn era más débil que muchos otros jefes, especialmente porque podía ser parado. Pero ahora, ¿un Gwyn que no podía ser parado y que también podía lanzar lanzas de luz solar? El punto más importante: el modo muerte se desbloquea después de la primera ejecución. Aunque nunca creyó una palabra de lo que Lucas dijo antes, Héctor nunca imaginó que esto era lo que Lucas había preparado para los jugadores. Tras leer el borrador completo, Héctor abrió los foros del juego. Vio que los jugadores seguían publicando alegremente en guías y vídeos comentarios como Lucas la cagó, Lucas tuvo piedad y es hora de disfrutar. No pudo evitar suspirar profundamente.
Lucas siempre sería Lucas. Chapter 188. Chapter 188 de Ad Mode. Mientras Dark Souls Age of Fire se vendía en todo el mundo, el número de jugadores que completaban el juego seguía creciendo. En comparación con el juego anterior, este tenía un diseño de mapa aún más malvado. Pero una vez que comenzaron a salir guías, los nuevos jugadores tuvieron una experiencia mucho mejor que en el juego anterior. El primer jefe al que se tuvieron que enfrentar los jugadores fue el demonio del asilo. En el juego anterior, básicamente no había forma de engañar a Judex Gundyr. Incluso si elegías un piromante o un hechicero que pudiera atacar desde la distancia, aún debías tener cuidado. Esto se debe a que Gundyr pudo cerrar rápidamente la brecha. E incluso si utilizaras todas tus bombas de fuego negras iniciales, lo único que podrían hacer sería empujar a Gundyr a su segunda fase, no matarlo directamente. Pero en Dark Souls Age of Fire, las cosas son diferentes. Justo al principio, puedes realizar un ataque en picado que reduce a la mitad la salud del demonio del asilo. Si elegiste bombas incendiarias negras, unos cuantos golpes serán suficientes para acabar con él. A diferencia del juego anterior, donde mejorar tu frasco de estus era realmente difícil y tenías que buscar fragmentos solo para aumentar lentamente la cantidad de usos, en Dark Souls Age of Fire, los jugadores pueden ofrecer humanidad en hogueras para aumentar su cantidad de frascos de 5 a 10. Aunque cada hoguera es independiente, no es tan difícil cultivar humanidad. Y después de limpiar las catacumbas y aprender a encender, puedes aumentarlo a 20, lo que hace que el juego se sienta mucho mejor. Con guías que mostraban cómo conseguir la espada del señor de la tumba o el guandao desde el principio, los jugadores ya podían empuñar armas potentes. Claro que, un solo error significaba morir fácilmente a manos de enemigos o jefes. Pero comparado con el juego original, donde los enemigos podían matarte con 2 golpes mientras que tú tenías que cortarlos 20 veces, con estas armas, la primera partida de repente se sintió increíble. Para los jugadores que habían sido torturados por los mapas anteriormente, esto fue pura satisfacción. Después de todo, esto es Dark Souls. Y sin embargo, ahí estabas, derribando jefes con solo unos 10 golpes. ¿Qué clase de experiencia era esa? Fue exactamente por estas guías, además de la oportunidad de obtener armas poderosas tan pronto, que muchos jugadores que abandonaron el Dark Souls original terminaron quedándose con la precuela, a pesar de que su diseño era más brutal. En un barrio de la capital imperial, Ben, Zack y Anna pasaban el rato juntos. Wells y Hoey, que acababa de regresar de un viaje de negocios y se recuperaba de una lesión en el pie, también estaban allí. ¿Ves? Si quieres la espada del señor de la tumba, simplemente baja aquí y corre directo al interior. Ten cuidado con el demonio de titanita, tendrás que rodar 2 veces. Toma el objeto, escóndete en el ataúd y reza para que no te detecten. Una vez dentro, haz el pacto con Nito para conseguir la espada. Después, usa un hueso de regreso al hogar para regresar al santuario de enlace de fuego. Bien, ahora todo es mucho más fácil. Ben se sentó allí mostrándoles a Wells y Hoey cómo hacer la ruta del juego inicial. El juego había estado disponible durante casi 2 semanas, pero ambos habían estado bastante ocupados, por lo que realmente no habían podido mantenerse al día. Al observar los movimientos de Ben, ambos no pudieron evitar elogiarlo. Eres increíble. Sí, esos esquives son muy suaves. Zack, sentado cerca, bromeó. Dame un respiro. Ya ha practicado esto en quién sabe cuántas partidas recientes. Es un maniático de una sola partida que nunca pasa a NG+2 ni a NG+3. Claro que se lo sabe al dedillo. A esto se le llama acumular experiencia. Además, en NG+2 o NG+3, los mapas no cambian. Una vez que memorice todos los diseños y jefes, ¿no serían fáciles los ciclos superiores? Ese es mi plan. Ben tosió levemente mientras se defendía. Y de todas formas, es divertido volver a jugar NG. A veces uso destreza, a veces fuerza, a veces incluso magia. Su rutina era simple. Seguir reiniciando NG, tomar primero la espada del señor de la tumba y luego comenzar su propio pequeño viaje de poder. Y con tantas configuraciones en el juego, ¿por qué quedarse con un solo estilo? También intentó la segunda ronda. Aunque luchar contra monstruos con armas mejoradas era muy fácil, su daño aumentó drásticamente de repente. Especialmente aquellos perros rabiosos. Cuando 2 de ellos se abalanzaron sobre él a la vez, casi le cuesta la vida.
En resumen, la segunda carrera le devolvió esa vieja sensación familiar, el familiar sabor Souls. El juego se actualizó. Y es enorme. Después de presumir de la espada del Rey Tumba, Ben estaba a punto de salir del juego y abrir Fall Guys para jugar con sus amigos cuando notó algo inesperado. Dark Souls. Age of Fire se ha actualizado, y la actualización ha sido masiva. Si solo fuera un juego en línea, no le importaría demasiado un gran parche. Pero el punto clave era: Dark Souls. Age of Fire es un juego para un solo jugador. ¿Por qué de repente recibió una actualización tan grande? ¿Qué pasa? ¿Una actualización? Al oír a Ben, Zack y Anna se quedaron paralizados un momento, luego se inclinaron para mirar su pantalla. Curioso, Ben hizo clic para abrir la vista previa de actualización de Dark Souls. Age of Fire en la página de la tienda de Nebula Games. Dark Souls y Dark Souls. Age of Fire te traen un modo completamente nuevo. El modo muerte, que ofrece a los no muertos un desafío completamente nuevo. Esa danza perdida hace mucho tiempo de espadas y emoción palpitante regresará en el modo muerte. ¿Te has arrepentido de no haber podido luchar contra figuras legendarias como Lord Gwyn en su apogeo, Artorias o la bruja? ¿Alguna vez te has preguntado lo aterrador que sería el poder del rey gigante Yorm si no se hubiera vuelto loco? El nuevo modo muerte colmará las expectativas de los jugadores de Fire Emblem de todo el mundo. Aquí tienes todos los detalles de la actualización y después de revisar las notas del parche, Ben, Zack y los demás entendieron prácticamente de qué se trataba el modo muerte. Era básicamente como el modo aleatorio del juego anterior, solo otro modo único para que los jugadores probaran. Lo que les sorprendió fue que el Dark Souls anterior también obtuvo este modo en su actualización, mientras que el nuevo juego tenía tanto el modo muerte como un modo aleatorio más divertido agregado al mismo tiempo. El modo muerte era esencialmente como una arena. Los jugadores podrían desafiar libremente a ciertos jefes de Dark Souls. Y después de derrotarlos, obtendrían recompensas en forma de artículos especiales. También habría una tabla de clasificación dedicada a registrar las clasificaciones de los jugadores. Podrías ir solo o formar equipo con otros. Hasta 3 jugadores podrían formar equipo. Según la descripción, los jefes de esta versión utilizaron la última tecnología de inteligencia artificial de juegos de Nebula Games. Su salud, resistencia y otras estadísticas también mejoraron. En el modo cooperativo, la salud del jefe se ajusta según la cantidad de jugadores. Pero a diferencia del modo aleatorio, en el que tenías que crear un archivo guardado completamente nuevo, el modo muerte usaba tu archivo guardado existente. Por supuesto, el modo muerte requería estar siempre conectado. Las armas y las estadísticas también se ajustarían ligeramente. De esta manera, los personajes de nivel superior con mejoras más fuertes no serían demasiado abrumadores en comparación con alguien que acaba de completar su primera partida. En resumen, la habilidad importaba más que solo los números. Y a diferencia del modo aleatorio puramente divertido, el modo muerte tenía un sistema de clasificación, lo que lo hacía mucho más atractivo para muchos jugadores. La lista de la primera muerte de cada jefe y los registros de limpieza más rápidos, junto con las identificaciones de los jugadores, se mostrarían en algún lugar del santuario de enlace de fuego para que todos los vieran. Ahí también era donde los jugadores podían acceder al modo muerte. Chapter 189. Chapter 189 Are You Polite? Con la nueva actualización modo muerte, muchos jugadores de Fire Emblem se interesaron mucho. Después de todo, ha pasado casi un mes desde que se lanzó Dark Souls, Age of Fire. En comparación con el año pasado, cuando salió el primer Dark Souls, Age of Fire puede parecer incluso más duro con sus mapas y escenarios a primera vista. Pero eso no detuvo a aquellos jugadores que ya habían despertado sus talentos especiales de juego. De hecho, cuanto más cruel parecía, más emocionados se sentían. Debido a esto, todo tipo de mapas y guías en vídeo aparecieron mucho antes que en el juego anterior. Por ejemplo, en el primer juego, las guías confiables recién comenzaron a aparecer cerca del final de la segunda semana. Pero en Dark Souls, Age of Fire, las guías para el demonio del asilo, el santuario del enlace de fuego e incluso parte del burgo de los no muertos en las afueras de la ciudad ya estaban disponibles desde el primer día. No había pasado ni una semana cuando algunos jugadores incondicionales ya habían superado la primera partida.
Aunque se perdieron muchas misiones secundarias y contenido oculto, la ruta principal y la mayoría de las estrategias de los jefes ya estaban descubiertas. Más adelante, con consejos como conseguir la máscara del padre, la alabarda, intercambiar piedras brillantes con el cuervo y mejorar la alabarda A+4, la gente empezaba la partida con una estadística de ataque de 449. Con estas guías, muchos jugadores completaron su primera partida mucho antes de lo esperado. Al igual que el demonio Tauro en los muros del Burgo de los No Muertos, los jugadores con configuraciones de guerrero de amor puro demostraron su ira usando 2 alabardas en el segundo piso para eliminarlo de un solo golpe. Por fin, todos pudieron disfrutar de la alegría de matar a un jefe al instante. La experiencia fue excelente. Muchos jugadores incluso bromearon diciendo que con configuraciones como esta, Dark Souls, Age of Fire básicamente se convertía en un juego de hack and slash. Entonces Lucas decidió que era el momento adecuado para lanzar un modo completamente nuevo. Después de disfrutar de la diversión fácil, los jugadores tuvieron que volver a probar ese dolor familiar de Dark Souls. Al igual que todos los demás jugadores de Dark Souls, Ben y Zack también estaban analizando este nuevo modo muerte. Este modo muerte se ve muy difícil. Incluso hay un logro por primera muerte. Eso significa que no será fácil de superar. Ben compartió su opinión. Por supuesto. Para los jugadores normales, el modo aleatorio sigue siendo más divertido. Y en Dark Souls, Age of Fire, como todos los mapas están interconectados, creo que el modo aleatorio será aún mejor, dijo Zack. En el primer juego, el modo aleatorio ya era muy divertido. Pero en Age of Fire, como los mapas están completamente conectados, Zack pensó que el modo aleatorio aportaría una experiencia aún mejor. Las opciones son mucho más amplias. Al fin y al cabo, el modo aleatorio está diseñado para funcionar junto con los mapas y dar más libertad a los jugadores. En Age of Fire, si eliges comenzar con la llave maestra, una vez que salgas del asilo y llegues al santuario Firelink, tendrás muchas rutas. El Burgo de los No Muertos, las catacumbas, las ruinas de New Londo, el Valle de los Drakes hasta Blimtown. Con el modo aleatorio, cada elección trae enormes sorpresas. Y dependiendo de las diferentes armas, el sistema también ajustará algunas estadísticas para equilibrarlas. Eso significa que no puedes arrasar con todo con equipo superpoderoso. Todo es cuestión de habilidad. Incluso si tu equipo no es excelente, habrá ajustes. Pero cada estilo de juego tendrá sus propias características, añadió Ana. ¿Y qué hay de los objetos? ¿No hay objetos de mejora? Este modo debería permitir objetos, ¿no? Les recordó Wells. No lo sé, no lo mencionaron en las notas de la actualización. Tendré que probarlo en el juego. ¿Qué momento? Acaba de terminar de descargarse. Lo probaré. Al mirar la nueva versión recién descargada de Dark Souls, Age of Fire en su computadora, Ben hizo clic en el juego. Aunque el juego anterior también agregó este modo muerte, como el nuevo recibió la actualización primero, Ben decidió experimentarlo en el último juego. Por supuesto, también había otra razón. Últimamente, Ben solo había estado jugando a Dark Souls, Age of Fire. Aunque es la misma saga, el sistema de batalla no había cambiado mucho. Pero aún había pequeñas diferencias aquí y allá, del tipo que solo se podría describir como la sensación. Últimamente Ben también había estado jugando a Getting Over It, por lo que naturalmente estaba más acostumbrado a eso. Hacía casi un año que no tocaba el juego anterior, por lo que sus manos ya estaban un poco oxidadas. Dentro del juego, su archivo guardado recién estaba iniciando nuevo juego, actualmente en el santuario de enlace de fuego. Su arma equipada era un Guandao +5. Como capitán de clase dedicado, el Guandao era su salvavidas. En cuanto a la gente que dice que no es bueno en niveles más altos de NG, bueno, dejaría ese problema para cuando realmente llegara allí. La entrada al nuevo modo fue fácil de encontrar. Justo al lado de las ruinas de Cresfallen Gui, había una enorme roca gris. Al acercarse, apareció un mensaje de interacción en la pantalla. Ben lo pulsó y apareció una interfaz similar a la pantalla de teletransporte del juego anterior. Puedes elegir al jefe que quieras desafiar. Pero los jefes tienen diferentes niveles de dificultad. Un momento, ¿por qué son todos jefes famosos? ¿Qué? El demonio Tauro de la muralla alta ni siquiera cuenta. Al mirar la pantalla de selección de jefe, Ben no pudo evitar temblar de incredulidad. Solo mira esta alineación de jefes.
Artorias, Gwyn, la bruja y el dragón negro. ¿Dónde estaba el primer demonio del refugio con el trasero gigante? ¿Y el demonio Tauro? Solo porque eran jefes menores, ni siquiera fueron incluidos. Increíble. Elige el kaki más tierno, decía el dicho, pero aquí no había ni uno. Todos eran durianes puntiagudos. ¿Cómo iba a elegir uno? Mientras Ben luchaba en silencio y se quejaba consigo mismo, Zack, que lo había estado observando dudar, lo instó a continuar. Ben, elige un jefe ya. Date prisa y descubre cómo se juega este nuevo modo muerte. ¿Por qué tienes prisa? Solo estoy pensando en qué jefe sería mejor para luchar. Ben intentó justificar su vacilación. ¿Qué hay que pensar? De todas formas, no podrás vencer a ninguno de ellos, respondió Zack. Ben. ¿Era eso realmente necesario? Si no puedes decir nada agradable, entonces no digas nada. Ben le lanzó a Zack una mirada feroz, luego se dio la vuelta y decidió desafiar a su jefe favorito en este juego, Artorias el caminante del abismo. No solo porque parecía genial, no solo porque su historia era épica. Pero también porque, de todos los jefes que podía elegir, Ben sintió que Artorias era el más razonable para pelear. Aunque ya había muerto para él muchas veces antes, finalmente se dio cuenta de que bastaba con esquivar la estocada cargada y el gran salto de Artorias, y luego golpear durante su recuperación. Mientras no te dejaras llevar por la avaricia y estuvieras atento a su mejora, la pelea no era tan difícil. La única incógnita ahora era en qué tipo de monstruo se convertiría este jefe bajo el modo muerte. Chapter 190. Chapter 190 de Scribd Snowlikedis. Después de confirmar su elección, Ben vio que la pantalla del juego se oscurecía mientras la pantalla de carga pasaba rápidamente. Al momento siguiente, apareció frente a una puerta de niebla. No se apresuró a empezar la pelea contra el jefe de inmediato. En cambio, Ben revisó su equipo primero. En ese momento, sostenía el escudo del caballero plateado en una mano y un guandao en la otra. Antes de esto, usualmente llevaba el escudo con cresta de hierba en su espalda para recuperar resistencia más rápido y usaba el guandao con ambas manos. Pero ahora que estaba jugando en modo muerte, decidió usar un escudo para mayor seguridad y margen de error. Después de todo, según las notas de actualización, los jefes en este modo no solo tenían una IA más fuerte, sino que también tenían estadísticas mejoradas. La razón por la que solía usar el guantao con ambas manos era principalmente para romper mejor el equilibrio. Pero en este modo, aunque no se dijera explícitamente, Ben sentía que los jefes probablemente tenían mayor aplomo. Así que eligió un estilo de juego más seguro. Frente a la puerta de niebla, terminó todos sus preparativos, respiró hondo y entró. Estaba un poco emocionado. ¿Y si lograba derrotar a Artorias en modo muerte a la primera? No era imposible. Ben imaginó la pelea. Cuando la niebla blanca se disipó, Ben se quedó en silencio por un momento cuando vio a Artorias frente a él. Tal como lo había descrito la actualización, este era Artorias en su mejor momento. Aquel con el que peleó antes ya estaba consumido por el abismo, su brazo izquierdo estaba podrido e inútil, su escudo había desaparecido, su espada estaba astillada y rota, su armadura estaba hecha jirones y su mente estaba completamente desaparecida. Luchaba solo por instinto. Incluso entonces, era aterrador. Un movimiento en falso y te aplastaba. ¿Y ahora? Artorias y Ben se quedó en silencio por un momento. Una capa azul ondeaba tras su brillante armadura de caballero, irradiando poder y autoridad. Una mano sostenía un espadón y la otra un escudo. Este era uno de los 4 caballeros de Gwyn, el caballero azul, Artorias. Aún no había barra de salud del jefe. Artorias se quedó allí en silencio mientras la música de fondo comenzaba a sonar. Ben sintió instantáneamente que sus nervios se tensaban. Una pesada sensación de presión llenó su pecho. El campo de batalla era el mismo que antes, pero de alguna manera se sentía más grande. Tal vez era solo su imaginación. Ben respiró profundamente, miró a Artorias e hizo el gesto de alabado sea el sol. Para su sorpresa, Artorias le devolvió el saludo de caballero. Ahora voy a sacar al jefe. Ben agarró el ratón con nerviosismo y miró a Zack. Al oír eso, Zack lo miró sin palabras. Eres tú quien lucha, no yo. ¿Por qué me lo pides? Hazlo. De todas formas, no es como si fueras a vencer a Artorias de primera clase. Maldita sea.
maldijo Ben, y luego movió a su personaje hacia adelante. En ese momento, el nombre de Artorias y la barra de salud aparecieron en la parte inferior de la pantalla. La batalla había comenzado y la música aumentó hasta alcanzar un crescendo feroz. Pero Artorias, desde el otro lado, giró lentamente alrededor de Ben. Cuando peleó por primera vez contra Artorias, los ataques de ese tipo eran increíblemente agresivos, estocadas ininterrumpidas y cortes con saltos. Y ahora está ahí parado, como dos jugadores normales en una partida precio de venta al público. Al fin y al cabo, en Dark Souls, la defensa y los contraataques suelen ser mejores que irrumpir. Bien, yo daré el primer paso. Ben no soportaba ver a Artorias moverse como una anciana cruzando la calle. Dio un paso adelante y blandió su guandao hacia Artorias. Un vistazo a la barra de salud de Artorias mostró que claramente faltaba un trozo. Parece que el guandao todavía tiene un gran impacto. A juzgar por la salud total de Artorias, ese golpe fue aproximadamente una 25ª parte de su barra. Así que, en teoría, bastarían 25 golpes limpios para que Artorias cayeran. Por los números de daño, esta versión de Artorias probablemente tiene alrededor de 10.000 HP. Tras el golpe, Ben no se dejó llevar por la codicia. Retrocedió para mantener la distancia. Pero en el momento en que rodó, Artorias de repente saltó en el aire y golpeó con su gran espada el lugar donde Ben había estado. Al ver esto, Ben no entró en pánico mientras rodaba. Ya estaba de pie. Rodó nuevamente para esquivar el ataque, pero entonces Artorias hizo algo impactante. Rodó también, cancelando la recuperación de su ataque de salto, y siguió con un corte amplio. Esta vez Ben llegó demasiado tarde porque nunca lo vio venir. En el juego original, después de un ataque de salto, Artorias siempre tenía cuadros de recuperación claros. Pero ahora, él puede rodar. Ese es el movimiento característico de un jugador no muerto. ¿Cuándo aprendiste eso, Ben no llegó a tiempo y recibió un tremendo corte, perdiendo gran parte de su salud. Presa del pánico, se bebió un frasco de Estus. ¿Qué demonios? Este jefe es siquiera justo. Claro, el jefe no puede matarlo de un solo golpe, pero el verdadero problema es su velocidad de reacción. Ahora es completamente diferente. Parece que el jefe ha cobrado conciencia de sí mismo. Los ataques siguen siendo los habituales de Artorias, pero ahora son mucho más fluidos, como un ataque de salto que se transforma instantáneamente en un barrido. En el original, siempre había una breve recuperación después de cada movimiento. Ahora, es suave como el agua. El jefe incluso rueda para esquivar. Y ese enorme escudo que lleva en la mano no es solo para presumir, puede bloquear los ataques de Ben con él. Los movimientos siguen siendo los mismos de siempre. Aparte de rodar y bloquear, Ben no ha visto ningún ataque nuevo. Pero viejos movimientos con combos más rápidos y esquivas incluidas. La dificultad simplemente se disparó. Antes, si Artorias comenzaba a cargar una estocada o un corte con salto, era básicamente un patrón predefinido: esquivar, contraatacar. Parecía casi por turnos. Pero ahora, es como pelear con un jugador real en precio de venta al público. Incluso te persigue rodando. No puedo creerlo. Este jefe no es tan bueno. Ben se curó y observó atentamente los movimientos del jefe. Pronto Ben notó algo. El jefe todavía usa los mismos movimientos una y otra vez. Simplemente se adapta mejor ahora. Por ejemplo, el Artorias original se recuperaba tras una estocada. Pero este la realiza y rueda instantáneamente para cancelar la recuperación. Lo mismo ocurre con los ataques de salto y todo lo demás. Mantén la calma, ahora es el momento. Ben se mantuvo fiel a su principio: esquivar cuando pueda rodando. Si no puede esquivarlo, bloquéalo con su escudo. Solo asegúrate de que la barra de resistencia no se rompa. Un corte tras otro, minando su salud, asegurándose de no ser codicioso. Lentamente, Ben logró quitarle aproximadamente una quinta parte del HP a Artorias. En ese momento, Ben sintió de repente que la presión se hacía más pesada. La velocidad de ataque de Artorias pareció aumentar y su agresión era mucho más fuerte. Aunque su poder de ataque seguía siendo el mismo, causando la misma cantidad de daño, la frecuencia había aumentado claramente. Al ver al jefe listo para usar un movimiento, Ben levantó su escudo, porque este era el ataque directo que el jefe había usado antes.
Podía bloquear este movimiento con el escudo, y luego habría un corte amplio inmediatamente después. Pero ese barrido no podía ser bloqueado. Tuvo que rodar para esquivarlo, o su barra de resistencia se agotaría por completo. Pero en el segundo siguiente, para sorpresa de Ben, Artorias de repente rodó hacia adelante y apareció detrás de él. Entonces la gran espada raspó el suelo, saltando chispas, antes de estrellarse contra su espalda desprotegida. «Moriste». Esas palabras familiares aparecieron de nuevo. Al menos no perdió ninguna de sus almas. Claramente este modo no le quitó nada, excepto los objetos que había usado. Este jefe está loco. Al reaparecer en el santuario del enlace de fuego, Ben quedó completamente aturdido. ¿El jefe puede cambiar sus movimientos? ¿No se suponía que primero golpearía su escudo y luego se alejaría del segundo golpe? ¿Por qué en lugar de eso se dio la vuelta y lo apuñaló por la espalda? Así no es como va el guión. El resto de la noche transcurrió como siempre. Por cierto, esta tarde jugué Mahjong y conseguí 9 puertas en solo 5 rondas. Siento que se me acabó la suerte del mes. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de una comunidad increíble. Detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero nada de esto sería posible sin quienes han decidido respaldar este sueño. Por eso, quiero dedicar este momento para agradecer de corazón a las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Tuyamila. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Salchipapa. Miguel Silva. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Fermín Yelma Chacón. Rose. Ryuto Uzumaki. Gulliver Juice. Coco Sali. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar. Gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo, trayendo nuevas historias y compartiendo aventuras con toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a cada persona que ve los videos, deja un me gusta, comenta, comparte el contenido o está suscrita al canal. Cada una de esas acciones ayuda a que este proyecto llegue cada vez a más personas. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.